Me reconozco un gran seguidor de las películas de Marvel, desde las primeras que salieron, Capitán América, Iron Man. Esta saga de superhéroes, además unidos en un mismo, en una misma trama, porque al final esto derivó en estas grandes tres películas que salieron de Vengadores, pues sin duda le movían a uno la fibra de la niñez, esta nueva forma de presentar a los superhéroes como seres humanos, no como caricaturas o como cómics, sino como seres de carne y hueso, que además, dentro de las grandes innovaciones de Stan Lee, era presentar al superhéroe en un lado que era muy poco conocido. Era el lado de sus emociones, los superhéroes que tenían tristezas, que se enamoraban, que tenían fracasos, que casi siempre los acompañaba la soledad. En el esquema de mi niñez, los superhéroes era sencillamente eso. Uno no se ocupaba si estaban casados, si se enamoraban, sino sencillamente eran hombres o mujeres que luchaban contra el crimen, contra el mal. Y además también había como un código de respeto en torno a la muerte. Por ejemplo, recuerdo el Batman de mi niñez, que no era Marvel. El Batman de mi niñez, igual que Superman, no mataban. O sea, siempre los malos querían matarlos a ellos, pero había como un código de respeto a la vida. En esa línea de superhéroes antiguos y a otros, quizás otros no tan antiguos, aparece una figura muy de este año 2024 que es la de Deadpool, un superhéroe verdaderamente particular, que ya de entrada tendríamos que decir que es un superhéroe para adultos. La primera recomendación que yo hago, y es parte del mensaje central de esta opinión de un laico, es que esta película, sobre todo la última, no deberían verla ningún niño ningún menor de edad. Es difícil porque además hoy las películas se consiguen de maneras muy por caminos verdes, por lo menos en mi país es así. Hay muchos portales y páginas que pasan estas películas y que sin duda pues dan acceso a los jóvenes, a los adolescentes a ver estas películas. Yo la fui a ver con mi esposa, mi hijo no la vio. Eh, y bueno, más allá de todos los temas de los efectos especiales, hay un camino que ha tomado Marvel y especialmente Disney, que es el que ha tomado como que todos los derechos de estas películas. Y bueno, es el camino de la ideología de género, es el camino donde, que además, por lo que he leído y he escuchado de personas que saben de estas cosas más que yo, no les ha ido bien justamente económicamente a partir de estas cosas. Cuando han tratado de introducir aspectos sexuales o tendencias sexuales, bien sea en la línea homosexual o también en la línea heterosexual muy explícita, eso no en pocas familias ha generado como rechazo porque nadie quiere que sus hijos estén viendo estas cosas, sobre todo en edades tempranas. Mi hijo, que en este momento tiene 7 años, pues lo último que yo quiero que él esté viendo en la pantalla es escenas de ningún tipo, insisto, ni heterosexuales ni homosexuales, porque sencillamente él es un niño y todo tiene su etapa y su momento. Sin embargo, Disney tristemente ha tomado este camino y la película de Deadpool tiene como que dos cosas que además son muy recurrentes. Y aquí empiezo a hablar un poco de la película sin tratar de ser spoiler, porque no es la idea. Yo eso sí lo respeto mucho, a mí no me gusta que me cuenten las películas. Pero toma dos cosas como que son muy incisivas, ¿no? Uno que lo noto además muy claro es que Deadpool pareciera ser estos personajes, eh, no sé el término ideológico, pero como que prueban de todo. O sea, no son ni heterosexuales ni homosexuales marcados, pero prueban de todo. Es como una bisexualidad, quizás por así decirlo. Entonces él coquetea con expresiones muy homosexuales y también coquetea con, además que tiene su pareja, que ama mucho y que pues le profesa prácticamente todas sus luchas giran en torno a esta muchacha hermosísima, la actriz que hace el papel de su pareja, pero él coquetea con la bisexualidad. Entonces tiene expresiones muy sodomitas. La película no son pocas las, los comentarios o inclusive con el tema de las espadas y todas estas cosas que tienen actitudes muy sodomitas. Y además también aparecen figuras, hay un operador de estos que está en este centro de operaciones de la cuestión este que controla el multiverso, hay un operador como que se empieza
a que un hombre pues que mira con cierto deseo a Wolverine o al mismo Deadpool y empieza a coquetear con estas cosas. También hay una escena donde sale Thor, por ejemplo, como que cautivando, consolando a Deadpool que estaba como muriendo, eh, y Deadpool está fascinado porque bueno, este Thor, estoy en los brazos de Thor, ¿no? ¿Qué puede traer esto como consecuencia? Yo he tenido la oportunidad y tengo la oportunidad de trabajar en colegios y no han sido pocos. En nómina he trabajado básicamente en 3 colegios, pero también he compartido talleres de formación, pastorales con colegios. Algo que es muy recurrente en los colegios es que los niños, los jóvenes, los adolescentes, primero por esa tendencia a la rebeldía y a llevar la contraria en todo, este, están muy vulnerables a ser persuadidos a imitar cualquier tipo de conducta, sobre todo de exploración. Quizás algunos psicólogos dirían que esto es normal, pero dentro de la visión de la fe cristiana no lo es. O sea, no es, por ejemplo, es como que hay cosas que sencillamente uno tiene que enmarcar en la educación de los hijos y sobre todo, pues también marcar límites, no solamente enmarcarlos, sino también explicarlos por qué es ese marco, ¿no? Que no es un tema de rechazo ni de juzgar a las personas, sino que es un tema también de adoptar para tu vida proyectos de vida. O sea, el cristianismo, o a través del cristianismo, nosotros recibimos un modelo de vida a seguir. Tiene un modelo de vida cristiana familiar, que lo vemos muy bien representado en la Sagrada Familia. También vemos un sentido y un propósito, por ejemplo, al tema de la sexualidad. La sexualidad, además del placer entre parejas, entre esposos, que es lícito bajo la mirada sacramental, bajo el auxilio sacramental, pues también está el aspecto reproductivo que no podemos dejar por fuera. Pareciera que somos la única especie en el mundo que se debate el tema de la reproducción y cuestiona el tema de la reproducción, el tener hijos. Entonces nuestros jóvenes están creciendo sin un apetito matrimonial, sin un apetito de paternidad o de maternidad, con una exacerbada búsqueda de hedonismo, de placer, de vivir intensamente la vida, pero además sin quizás mucha planificación. Entonces Deadpool, pues ese, alguien me diría, bueno, pero es que precisamente ese es el personaje, que es como un antihéroe, ¿no? Es la antítesis de un héroe. Tanto así que él de momento, yo creo que sí va a entrar, pero de momento él no es un vengador todavía, o sea, no está dentro del grupo de los Avengers. Pero sí hay que tener cuidado porque estas cosas también tienen su propósito. Y en eso, como padres, como familia, no debemos ser ingenuos. Insisto, yo puedo decir que he visto todo lo que Marvel ha producido, o sea, tanto series, que además, si tú quieres entender la historia, pues parte del concepto de Marvel es que te puedas consumir todo porque todo está enlazado. Por ejemplo, para entender la película de Deadpool, habría necesariamente que haber visto las 2 temporadas de la serie de Loki, donde justamente aparecen muchos elementos que te lo explica esa serie. Pero sí hay que tener cuidado, cuidar los tiempos y sobre todo, ya con esto termino, no ser ingenuos tampoco en evitarle, en ocultarle a los hijos hablar de estas cosas. Hay que hablar porque en el colegio se lo van a hablar, porque en el liceo se lo van a hablar, porque en las redes sociales lo va a encontrar y hay que picar un poco adelante. Quizás ser estos padres que todo lo esconden, que esas cosas no se hablan en casa, que todo es tabú, pues es lo que hace que ellos cuando descubran esto explicado de otra manera y no siempre de la mejor manera, pues se vuelven rápidamente adictos al sexo, adictos a la masturbación, a la pornografía, adictos a la vivencia de placeres, además que también los exponen a muchos riesgos. No dejemos por fuera también todos los riesgos que implica una sexualidad eh, lujuriosa o promiscua, es la palabra, promiscua, donde no hay una estabilidad emocional, donde muy rápidamente el sexo se empieza a practicar solamente con decir un sí a una persona para que sea su pareja. Hay esas cosas, esos fondos hay que cuidarlos, esas formas y esos fondos hay que cuidarlos. Entonces, bueno, es lo que quería decir. Creo que el mensaje es muy claro, por lo menos entender que esa película no la deben ver niños, tampoco saber analizar las películas, saber entender sus contenidos. Y bueno, sí, estamos abiertos al entretenimiento, tenemos derecho a entretenernos, pero no olvidemos también preguntarnos si a Dios le gusta que las cosas que vemos realmente las veamos. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.